Hoy, en el comienzo de la temporada 2026 de Lo Vimos Venir, conversamos con Constanza Fernández, jefa de Relaciones Comunitarias de Aguas Andinas. El cambio climático, uno de los principales como consecuencia o desafíos, tiene que ver con cómo balanceamos esta proyección de que la escasez va a mantenerse, pero que también que la población en la región metropolitana sigue creciendo. Además, en la nota Es tema de esta edición, te contamos todos los detalles del lanzamiento de un nuevo estudio de las estadísticas de reciclaje ANIR. Kiklos y Chile sin basura presentan Lo Vimos Venir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Vimos Venir. Hoy día partimos nuestra nueva temporada 2026 con una gran invitada. Muchas gracias, Connie, por estar acá. Constanza Fernández, ella es jefa de Relaciones Comunitarias de Aguas Andinas y queríamos invitarte en este primer capítulo porque la verdad es que el año parte con calor. Sabemos que en nuestro país el tema de la escasez hídrica es súper relevante. Casi del 76%, ¿verdad?, de nuestro territorio sufre algún grado de degradación de suelos y también en el fondo está afectado por la sequía. Y si nos vamos a la RM, además, hay cerca de un 57% menos de aguas lluvias que cayeron el año 2025 recién pasado. Entonces, Connie, gracias por estar. Hablemos de estos temas que son tan relevantes para poner en la comunidad y para entender cómo vive esto Aguas Andinas. De todas maneras, gracias Carolina y gracias a Kiklos por la invitación. Feliz año para todas y todos quienes nos escuchen. Tal como tú planteas este escenario macro, aparte de las cifras que mencionas, efectivamente cuando uno ve también comparación a nivel países, Chile es uno de los países más expuestos a las consecuencias que trae el cambio climático con sus distintos eventos extremos. Y si bien los últimos 2 años han parecido como más normales, la verdad es que llevamos más de 15 años de sequía. Por parte, cierto que es parte de estos efectos que tiene el cambio climático en nuestro país y en la región metropolitana en particular. Y esto obviamente nos plantea un escenario muy desafiante, porque como Aguas Andinas, ¿cierto?, estando a cargo de la gestión del ciclo urbano del agua, de todo lo que tiene que ver con el saneamiento también en la región, obviamente este escenario hace muy desafiante nuestra operación y nuestra mirada de proyectos a futuro. Oye, a mí me llamó mucho la atención, como que te vuela la cabeza saber que, claro, cerca del 8% en el fondo de la zona central concentra el recurso hídrico y sin embargo el consumo es o representa casi el 80%. Entonces la labor que hace Aguas Andinas es impactante como para recuperar. Cuéntanos un poco de cómo funciona, porque la gente a veces entiende poco o conoce poco porque tenemos pocos espacios para contar, pero es súper relevante esa misión. Sí, a ver, tal como tú dices, yo creo que el cambio climático, uno de los principales como consecuencia o desafíos, tiene que ver con cómo balanceamos esta proyección de que la escasez va a mantenerse, pero que también que la población en la región metropolitana sigue creciendo. Como cuenca compartimos los usos, ¿cierto?, con distintos actores, pero obviamente nuestra misión tiene que ver con cómo resguardamos el consumo humano, que llegue agua segura, de calidad, un suministro continuo para las personas y por supuesto hacernos cargo también de la etapa de saneamiento. Entonces ahí hay como tensiones relevantes respecto de los usos, respecto del cuidado y respecto también de cómo nos adelantamos. Hoy día nosotros estamos mirando proyectos, tratando de imaginarnos los próximos 10 años, los próximos 15 años, los próximos 20 años, porque es un desafío global al que tenemos que hacer frente, buscando nuevamente cómo cuidar este recurso hídrico y en particular cómo hacemos que pueda seguir llegando de forma segura a las personas, ¿cierto?, a los cerca de 8 millones de habitantes que compartimos la RM. Sí, y si hay algo que uno se vanagloria cuando se va de vacaciones, ¿verdad?, en estas fechas, o sea, el año pasado yo recuerdo que hubo mucha gente que se enfermaba de la guata porque uno de los destinos favoritos Brasil. Y la gente se admira, ¿verdad?, de que en Chile uno puede tomar agua de la llave. Entonces ahí habla de una operación súper eficaz en términos de salud, de sanidad, que ustedes también colaboran para que eso sea así. Tal cual, yo creo que, bueno, el año pasado también, pero en el mes de diciembre celebramos también el hito de lo que implica el Mapocho Urbano Limpio. Eso también hay que destacar que es un rol que tuvimos como Aguas Andinas, que seguimos teniendo, que también es la articulación público-privada, o sea que hay muchos actores que nos permiten sacar adelante este tipo de proyectos y justamente es un motivo de orgullo y nosotros cada vez más queremos posicionar ese mensaje de que
de que es un lujo poder tener agua sana, de calidad, sin ningún riesgo, ¿cierto?, para la ciudadanía en nuestro país en general. Nosotros somos de los pocos países en América Latina, son solamente 2 países en América Latina donde se puede tomar agua de la llave de forma segura. Quizás es algo que los chilenos y chilenas vivimos como un indeste, como algo natural. No es natural y justamente un aspecto importante de nuestro trabajo tiene que ver cómo damos a conocer ese tras bambalinas, ¿cierto? Todo ese proceso que implica que no es solamente abrir el grifo, la llave, sino que hay todo un proceso detrás que es importante que la ciudadanía pueda comprenderlo. Si lo pudiéramos contar de manera simple, ¿en qué consiste? A ver, yo diría en palabras simples, la gestión que tiene Aguas Andinas, nuestra responsabilidad es gestionar el ciclo urbano del agua. Eso implica desde su captación, potabilización, luego de que las plantas de producción de agua potable se distribuyan, ¿cierto?, por las cañerías para llegar a nuestros hogares, a nuestros colegios, a nuestros trabajos, etc. Y luego, una vez que lo usamos, una vez que lavamos los platos, tiramos la cadena, nos duchamos, a través de la alcantarilla, ¿cierto?, cómo llega de forma adecuada a nuestras biofactorías, que son nuestras plantas de tratamiento, para justamente poder tratarla, valga la redundancia, y devolverla a su cauce natural de forma responsable, de forma consciente, con los ecosistemas, en este caso con la cuenca en la que estamos insertos. Esa es la ruta completa. De repente uno cuando habla con los niños, bueno, vamos a hablar más adelante de los programas educativos, claro, no es que yo pueda ir al río a tomar agua y con eso hacer mis procesos, sino que hay todo un trabajo detrás. Nosotros cuando contamos que en el fondo bajo nuestros pies hay una grilla de alcantarillas, de cañerías, que es como recorrer recorrer Chile de norte a sur 3 veces. Imagínate. Entonces es una infraestructura muy relevante que tenemos que cuidar entre todos para poder seguir dando sostenibilidad y continuidad a este servicio. Súper, me encanta como la simpleza, como lo pusiste, y hay una parte que se conecta con nosotros como la comunidad, los usuarios, ¿verdad?, que es en el momento en que abrimos la llave y que está en nuestras casas el recurso hídrico. ¿Cuál es el rol de la comunidad, de la ciudadanía en el cuidado del agua? Bueno, el rol es central. Nosotros entendemos que como empresa, ¿cierto?, tenemos una responsabilidad importante respecto de la infraestructura, de cuidar, ¿cierto?, todo lo que hemos instalado en la ciudad, pero de nuevo, en este desafío de cambio climático, de proyectar esta escasez, ¿cierto?, es muy importante que todos los actores vayamos tomando conciencia, que todos tenemos un rol, ¿cierto?, para poder mantener este suministro, obviamente, para el hoy en día, ¿cierto?, que todos nosotros podamos con seguridad y con certeza seguir utilizando el agua y tirando la cadena en nuestras casas, pero también con miras al futuro, ya que esto también es algo para la sociedad del futuro, para las nuevas generaciones. Entonces, esa conciencia de algo que evitamos por natural, que esperamos que siga existiendo, sí, pero viendo un poquito más tras bambalinas cuáles son los esfuerzos y cuál es el contexto climático que hoy tenemos para gestionar este recurso que tenemos que compartir entre todos. Sí, y ahí particularmente la CONI tiene un rol súper importante porque estamos detrás de impulsar ciertos proyectos que de alguna manera encaminan a la educación, a la colaboración. Cuéntanos un poco más de las iniciativas que realizan. Sí, quiero igual contarte como de 2 líneas. Voy a profundizar obviamente en lo que hacemos en relaciones comunitarias, pero también poder contarles de este marco más grande de Aguas Andinas, justamente para poder visualizar soluciones o proyectos concretos para adaptarnos, para ser más resilientes ante el cambio climático. Nosotros tenemos una cartera de proyectos, tenemos una estrategia macro que se llama Biociudad, que justamente consolida como todos los proyectos que tienen que ver con esta adaptación y cómo miramos esto que te decía a 10, 15, a 20 años del futuro. Lo quiero compartir porque también es algo que pasa desapercibido quizás para las personas en su día a día, pero un proyecto muy relevante para nosotros de resiliencia son los mega estanques de Pirque. No sé si los han escuchado, si no les cuento, pero nosotros hace unos años desarrollamos una inversión importante en infraestructura que tiene que ver con 6 mega estanques que están en Pirque. Estos mega estanques tienen 1.500 litros de agua, son equivalentes a 50 estadios, no sé si estadios, pero canchas de fútbol al menos, para no casarme con el Estadio Nacional, pero sí es una infraestructura que hoy día, cuando tenemos estos eventos extremos, porque el cambio climático trae sequía, pero también trae estas lluvias convectivas, eso significa que llueve mucho más intensamente que antes, en un periodo de tiempo más concentrado, y nosotros para este ciclo entero que contaba, para esta captación y potabilización,
si el río viene muy movido, muy tumultuoso, muy turbio, Claro, es agua que no podemos, necesitamos ciertos estándares de turbiedad para nosotros poderla tratar, ¿cierto? Y potabilizar. Entonces, estos estanques nos han permitido que ante eventos asociados a turbidez del río que anteriormente quizás no hubiéramos podido producir agua potable, nosotros con los mega estanques de Pirque tenemos 30 horas de autonomía. Eso implica que no tenemos cortes de agua, afortunadamente, por cambio climático, ¿cierto? Pueden haber obras específicas que uno tiene que cortar por ciertas mejoras, pero asociados a cambio climático, esta es una obra bien importante que nos gusta correr la voz para que se entienda que, claro, puede que esté habiendo una tormenta allá afuera, nosotros seguimos, gracias a esta reserva, proveyendo de la continuidad del servicio, de la calidad del agua, ¿cierto? Que llega. Claro, esas son medidas que anticipan Tal cual. Probables situaciones que obviamente son contingencias que no se dominan, pero que tienen una solución per se habilitada para ello. Así es. Bueno, y del foco que tengo más yo, ¿cierto? Con el equipo de relaciones comunitarias, nosotros tenemos 3 ámbitos de trabajo. Por una parte, está todo el relacionamiento más tradicional, que uno diría comunitario, que tiene que ver con el diálogo, con el vínculo que tú tienes en torno a ciertas infraestructuras, ciertas comunidades aledañas, obras en la vía pública que pueden afectar a vecinos y vecinas, y eso es un porcentaje importante del trabajo que hacemos. Tenemos también un foco en inversión social, que el nombre lo dice todo, ¿cierto? Pero cómo podemos también dinamizar territorios, apoyar a comunidades con iniciativas que también vayan en línea de medio ambiente y sostenibilidad. Y el tercer foco justamente tiene que ver con la educación, con cómo acercamos estos mensajes a la ciudadanía en general, porque no queremos quedarnos como con el mínimo, sino que queremos ir más allá. Y parte de nuestro propósito corporativo tiene que ver con el reconocernos como una empresa experta en la gestión medioambiental, en la gestión del ciclo del agua, y cómo ese saber no se queda en nosotros, ¿cierto? Sí. Sino que tenemos una misión, un propósito de poder darlo a conocer a la ciudadanía, a las distintas como grupos o audiencias potenciales, para que vayamos tomando esta mayor conciencia. Súper. Contemos algún programa en específico que podamos destacar. Por supuesto. Bueno, yo creo que lo que podemos conversar más fuertemente es el programa Agua en Curso, que es un programa que desarrollamos junto con Kiklos en establecimientos educacionales, que básicamente tiene que ver con relacionarnos con colegios, ¿cierto? A través del juego y de la... A través del juego, sí, de una metodología que obviamente no busca ser como expositiva, sino que tenga la experiencia que sabemos que es mucho más significativa para capturar aprendizajes, exactamente. Y en este trabajo nosotros llegamos más o menos a 100 colegios al año. Eso implica un componente bien masivo, ¿cierto?, de poder llegar a los y las estudiantes. Y también porque vemos que en los colegios es como una muy buena oportunidad de correr la voz, ¿cierto? Porque la comunidad educativa es diversa. Están los estudiantes, está el equipo docente, las mismas familias de las y los niños. Entonces, es como bien redondito el poder tomar un establecimiento educacional como punto de contacto y desde ahí cómo podemos correr la voz. Perfecto. Sí, mira, esta es su 5ª versión, algunos datos, ¿verdad? Acá el equipo de Educación y Experiencia es el que desarrolla este proyecto junto con Aguas Andinas, ¿verdad? Que se llama Agua en Curso, y en el fondo también aporta al propósito y a la misión que ustedes tienen de la empresa. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la comunidad que a lo mejor entendemos estos son los colegios, pero que también tú mencionaste recién? O sea, hay un montón de otras personas, comunidades, vecinos, almacenes, que a veces sufren ciertas inclemencias de los arreglos, del mantener esta matriz que hablábamos en el subsuelo, Sí. Para las mejoras que se deben hacer y todo. Sí, a ver, hablamos de Agua en Curso porque también sabemos que Kiklos, ustedes son como anfitriones de este podcast, pero efectivamente nosotros tenemos distintas líneas educativas, entendiendo que tratamos de acercarnos a la ciudadanía con distintos mensajes, los canales de comunicación no son los mismos para unos y otros, entonces justamente, por ejemplo, a raíz de cuando tenemos intervenciones en vía pública, obviamente lo esencial es transparencia, plazos y explicar los procesos, pero eso también siempre lo tratamos de amarrar según el tipo de solución que se puso en la ciudad. Si es alcantarillado, bueno, vincularlo con una charla de buen uso, de cuidado. Tenemos también una línea formativa que tiene que ver con cómo preparamos a mujeres instaladoras sanitarias, maestras instaladoras sanitarias, con estos focos, ¿cierto?, de educación y también inversión social, porque
somos una industria que históricamente es más masculinizada y nos interesa también poder afectar las trayectorias de las personas que quieren ingresar a esta industria y en particular con este foco de mujeres vulnerables. Ahí también hay como otra audiencia a la cual buscamos educar. Tenemos también visitas a nuestros recintos. Si no los conocen, nos pueden escribir. Nosotros estamos todo el año recibiendo visitantes en nuestras plantas de producción de agua potable, en las plantas de tratamiento, en las biofactorías y también en otros recintos como para que no sea una incógnita cuál es el rol que tiene la empresa sanitaria en la ciudad, sino que justamente poder abrir nuestras puertas. Estamos muy felices porque el año pasado, 2025, tuvimos más de 11.000 visitantes en nuestro recinto y eso también, esa cercanía nos permite también ir pudiendo posicionar los mensajes y conectar para también escuchar cuál es la mejor forma de comunicar el trabajo que hacemos según el perfil o según los intereses de con quienes nos estamos relacionando. Para terminar, ¿cuál es el desafío de este año? El desafío de este año yo creo que tiene que ver con seguir haciendo correr la voz, ¿cierto? De poder tomar mayor conciencia entre todos los actores que compartimos acá la cuenca. Reforzar, yo diría, desde el punto de vista de lo que hablábamos al principio, reforzar que el agua que tenemos en Chile y el agua que tenemos en la región metropolitana es un agua segura, es un agua de calidad y que puedan ustedes tener la tranquilidad de poder utilizarla en sus casas. El segundo elemento también yo diría esto del desafío de poder promover esta responsabilidad compartida. No voy a hacer ningún spoiler, pero yo creo que este año vamos a mantener esta línea. No sé si vieron el año pasado a Epidemia y la Sonora Basura, que era toda una campaña más en medio, más masiva de cómo podemos cuidar el alcantarillado y que sea esta responsabilidad compartida entre los actores. Y también el desafío que las personas sepan que Aguas Andinas estamos con esta mirada de largo plazo, que nos interesa proyectar el recurso hídrico a futuro para que de nuevo esta calidad, esta continuidad y también todo el trabajo de saneamiento y de salud pública que implicaba a las personas tengan tranquilidad que estamos apuntando hacia allá y que cumplimos nuestro rol en ese sentido como empresa sanitaria para las personas. Oye, Connie, muchas gracias, porque la verdad es que hacen una labor tremenda. Todos estamos impactados por el trabajo de Aguas Andinas porque lo vivimos cotidianamente, es algo tan básico que nos permite vivir, o sea, así que muchas gracias por venir a contarnos, a transmitirnos, ¿verdad?, el trabajo que realizan y poner un poquito a conocimiento de todos en el fondo la labor que ustedes y que nosotros aportamos, así un poquito también con el programa de Agua en Curso, muy felices y que ojalá este 2026 en el fondo podamos generar más conciencia en las personas de cuidado del recurso hídrico y de que seamos mucho más empáticos con cerrar la llave y disfrutar el agua que tenemos. Genial, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Dentro de los principales hallazgos que pudimos ver en las estadísticas del reciclaje 2024, se encuentra que actualmente tenemos una capacidad técnica para poder valorizar los distintos productos dentro del territorio nacional. Sin embargo, hay una fuerte brecha, por un lado, en la demanda de los subproductos que se generan tras el reciclaje y solo el aumento de la demanda de esos subproductos va a empujar que esta gestión pueda aumentar con el tiempo. Y por otro lado, también hay una importante brecha y una oportunidad en lo que es ir a buscar estos materiales, por ejemplo en el caso de los envases y embalajes, a los hogares de los chilenos. Parte del desafío del próximo año va a ser ese, aumentar las tasas de reciclaje y sobre todo a nivel domiciliario. La colaboración va a ser clave para recuperar el material casa a casa. Entre mejor sea la coordinación, lo vamos a lograr en el marco de la ley REP. Por tanto, ese yo te diría que es uno de los mayores desafíos. Y el segundo va a ser contar con mayor infraestructura para poder procesar los otros productos prioritarios de la ley. Kiklos y Chile sin basura presentaron Lo Vimos Venir.